Cordial saludo, tutor y compañeros. Muy buenas noches. Mi nombre es Ginette Dayana Gómez Castro, tengo 18 años. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, del programa de Zootecnia del periodo 1601. A continuación presentaré El quinto ejercicio nos dice que la altura de un recipiente cilíndrico es 3 veces el radio de su base. El punto A nos dice expresar el volumen del cilindro en función de la altura del recipiente. Y el B, ¿cuál es el volumen del cilindro si la altura es 30 centímetros? Nos dice la altura es igual a 3 veces el radio. Si descomponemos esta ecuación, tenemos de que radio es igual a altura sobre 3. Entonces necesitamos hallar el volumen de este cilindro con respecto a esta altura. La ecuación del volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Si reemplazamos de radio, tenemos pi por altura sobre 3 elevado a la 2 por altura. Componemos el exponente y tenemos altura sobre 2 elevado a la 2 y 3 por 3, 9. Entonces sobre 9 por altura. Esta altura vendría a multiplicar esta expresión y quedaría altura sobre elevado a la 3 sobre 9. Entonces esta vendría siendo el volumen en función a la altura de este cilindro. Sería pi por altura al cubo sobre 9. Se vendría siendo el punto A. En el punto dice cuál es el volumen de un cilindro si la altura es 30 centímetros. Ya teniendo esta expresión, esta ecuación, solo sería reemplazar la altura por 30, que ya nos está dando la altura. Entonces, pi por 30 elevado al cubo sobre 9. Nos daría 84.823. Si 30 elevado al cubo sería 27.000 por 3,1416 de pi, que sería este resultado, y se dividiría por 9. Nos daría 9,428,8. Este resultado pues se aproxima a 9.4. Vendría siendo el volumen del cilindro si la altura es 30 centímetros. Y aquí está la comprobación de GeoGebra. Podemos ver que acá pues este cilindro tiene 10 centímetros de radio, ya que como les expliqué al principio, el radio es altura sobre 3. Es decir, que tenemos 30 dividido en 3, que serían 10 centímetros de radio, y de altura serían 30 centímetros. Y acá vendría estando el volumen, sería 9,424. Entonces, esta sería la explicación del quinto ejercicio.